En este video van a aprender cómo se financian los testigos de Jehová. Me lo estuvieron preguntando un montón y la verdad que yo también tenía muchas ganas de hacerlo. Así que vengan, acompáñenme. Bueno, seguramente se preguntarán por qué los traje acá al lugar más sucio de mi casa. Básicamente es una forma de ejemplificar los negocios de los testigos de Jehová. Primero que nada, para limpiar esto, nosotros vamos a necesitar... Bueno, básicamente van a necesitar estos dos elementos. Una esponja común y corriente y un poco de detergente líquido. Bueno, como pueden ver es una tarea bastante sencilla, no nos va a ser muy complicado limpiar este desastre. No se puede decir lo mismo de los negocios de los testigos de Jehová. Bueno, nosotros vamos a pasar, primero que nada, creo, ¿no? Tiramos un poco así de detergente. Hoy fue un día medio... digamos, hoy tuve que salir a apagar la luz. Existiendo internet tuve que ir físicamente, pero estuvo bueno porque hubo solcito y como que está bueno salir de vez en cuando y no encerrarte en la Virgo Cueva todo el día. Ya que limpiamos el objeto, lo que podemos pasar a hacer es limpiar todo lo demás, tirar esto para afuera, porque qué sé yo, ya que estamos lo podemos ir limpiando. Bueno, una vez que agarramos el trapo, le mandamos, vieja. Sin miedo que no nos va a pasar nada. Yo antes no me gustaba lavar porque no sé, me daba miedo tocar estas cosas, pero la verdad que es lo peor que te puede pasar. Te vas a manchar como un boludo, te vas a ensuciar. Ahora acompáñenme a la pizarra que les voy a mostrar cómo se financian los testigos de Jehová. Vengan. Acá había escrito los diferentes videos que quiero hacer en estos días, así que bueno, procedemos a la eliminación. Si hay algún problema con el audio, disculpen que estoy grabando con el Rode de la cámara, no estoy grabando con el micrófono, pero va a ser por este video, ni se caliente. Básicamente los testigos de Jehová tienen dos maneras de monetizar todo lo que hacen. Primero nosotros tenemos que entender de que ellos dan contenido a su audiencia. Este contenido está impartido por el cuerpo gobernante. ¿Qué vendría a ser el cuerpo gobernante? Básicamente son los líderes de la organización. Está el cuerpo gobernante, acá abajo va a haber diferentes rangos y al final de todo van a estar todos los diferentes testigos de Jehová. Entonces terminaría siendo un esquema sumamente piramidal. No sé si se llega a ver, pero espero que sí. ¿Por qué digo que es un esquema piramidal? Porque el contenido siempre va de arriba hacia abajo. Todo lo que sucede y lo que va a suceder en esta secta va a ir de arriba hacia abajo. Ahora, solo con contenido no se crea nada. O sea, el mundo no vive de contenido. Vos puedes hacer videitos por un lado, pero si después YouTube no te da ahí los billetitos, como que tampoco los terminás de generar. Entonces lo que vienen a necesitar los testigos de Jehová es financiación. ¿Y de dónde surge esta financiación? Vi muchos comentarios de testigos que me dicen: no, estás totalmente equivocado porque los donativos son absolutamente voluntarios y nadie nos está pidiendo a nosotros de que donemos. Les voy a pasar a explicar cómo funciona. Primero que nada, imaginémonos que esta es una zona que está poblada de testigos de Jehová. Esto funciona un poco como funcionan las franquicias de McDonald's, Starbucks y todos esos mambos. Cuando querés abrir una nueva franquicia de Starbucks o de McDonald's, tenés a la marca Starbucks que se fija y mira dónde vos la querés abrir y te termina aprobando la solicitud o no. Además de que vos la tengas que pagar, te termina aprobando la solicitud. Acá termina pasando lo mismo. Si hay una ciudad o un lugar poblado de testigos de Jehová, no se van a abrir más congregaciones del reino, que son las iglesias de estas personas, sino que uno de estos testigos de Jehová, independientemente del cargo que ocupe, va a ir a una zona libre, que básicamente no haya testigos de Jehová, a intentar de generar testigos de Jehová. Entonces él se va a meter en esta zona, espero que se vea, a proceder a convertir a algunas de estas personas a que sea un testigo de Jehová. Una vez que la conversión está dada y hay varios testigos de Jehová, tiene que haber más o menos más de 30 para que suceda lo siguiente. Para que este primer testigo que vino a convertir a todos los demás
le haga una propuesta a este usuario que se convirtió en testigo de Jehová, que es el más manija de todos, el que está más involucrado con la Watchtower, que vendría a ser este organismo que maneja el cuerpo gobernante, esta sociedad. Entonces, ¿cuál es la propuesta? De si quiere abrir una congregación, una iglesia. ¿Y qué es lo que sucede? Que este testigo de Jehová dice, sí, me parece piola abrir una congregación por el hecho de que, a ver, ya hay más de 30 personas interesadas, sería bueno, podemos adorar a Dios y demás. Entonces, ¿cuál va a ser la propuesta? ¿O cuáles son las condiciones de la propuesta? Que es lo más interesante, y acá es donde empieza un poco el juego que ellos hacen. Presten atención que esto me pareció me voló la cabeza cuando lo vi, dije, no puede ser, loco, no, literalmente no puede ser. La Watchtower le va a ofrecer un crédito, o sea, el cuerpo gobernante le va a ofrecer un crédito a este hermano, este testigo de Jehová, posible futuro anciano o anciano de ese momento, hay que ver las condiciones dadas, ancianos como cura, como les había comentado, les va a proceder a dar un crédito con interés. Y vos me podés decir, bueno, un crédito como interés pueden funcionar como si fuesen una banca o un banco. Sí, pero la escritura no está a nombre de ningún testigo de Jehová. Así que cuando todos estos individuos dicen, no, que nosotros construimos todos estos salones y todo esto es nuestro, la realidad es que nada de eso es suyo. Vos estás pagando un crédito con interés y la iglesia, la congregación, está a nombre de la Watchtower. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con esto? Vos me podés decir, bueno, pero si siempre va a estar ahí, ¿cuál es el problema? A nombre de quién esté. Y hay un grandísimo problema, porque lo que está sucediendo en Latinoamérica, a diferencia de como esta secta dice, de que están creciendo año tras año, que cada vez tienen más adeptos, en realidad está sucediendo lo contrario, se están contrayendo. Y lo que sucede es que si cada congregación está apta para 100 personas, por decir un número totalmente estándar para que ustedes lo entiendan, si baja el número 100 a 50 y en 2 congregaciones baja el número 100 a 50 adeptos, lo que van a proceder a hacer es a vender una de esta congregación, una de estas iglesias, las venden, se las desprenden y mudan a todos los testigos de la congregación a la congregación B. Y el otro terreno con el inmueble lo pasan a vender y esa plata va a la Watchtower nuevamente. Y si de casualidad empiezan a crecer de nuevo los testigos, se vuelve a implementar el paso 1. Básicamente le dan un crédito a un nuevo tipo que tiene que cubrir y vos, pero ¿cómo lo cubre? Con donaciones. Mismo, si vos sos testigo y estás viendo esto, sabés que es así, sabés que pasa y ahora debe pasar más que nunca, que dicen, la verdad que estamos necesitando X presupuesto para hacer diversas cosas. Ese X presupuesto que después vos decís, sí, me parece piola porque están usando bien el dinero, va a parar a un crédito a estos tipos, a estos de acá, mirá, a estos tipos. Vos estás acá, vieja, vos estás acá y la plata va allá arriba, allá. Ladrones, Sí, ladrones. yo pensé que eran ladrones, pero son ladrones. En realidad funciona muy similar a como son los juegos de Steam, que en realidad los compras pero en realidad te lo están prestando. Pero el problema es que, bueno, prefiero que mis cosas las tenga Valve antes que la Watchtower. Bueno, ahora voy a proceder a explicarles la segunda manera de monetización, porque como les había comentado, ellos necesitan contenido. Cuando estaba dentro, de hecho, de esta secta, yo lo que pensaba es que ellos tenían un grupo de redactores. El cuerpo gobernante decía incluso, ahora no sé si se cambió esta directriz o no porque no estoy tan actualizado, existía el esclavo fiel y discreto, que era el cual creaba estas publicaciones mediante el Espíritu Santo de Dios. Encima, si te lo pones a pensar, es muy graciosa toda la metodología y toda la morfología de palabras que utilizan, porque el esclavo fiel y discreto, es medio turbio. Estaba muy equivocado. En realidad ellos ni siquiera crean el contenido. ¿Dónde se crea el contenido? El contenido se crea en Betel. ¿Qué es Betel? Esto te vuela la cabeza, porque era como el sueño del pibe del testigo de Jehová era irse a Betel. Era todo lo que estaba bien en esa secta. Básicamente Betel es un edificio, creo que tiene una W de la Watchtower, si no me equivoco. La torre del vigía de Sion. Aquí está. Feli, ¿cómo hace para cambiar los colores en Photoshop? Control 1. Control U. Esto, ustedes pueden pensar que son ventanas, en realidad son rejas. Nada, sí, son ventanas.
Primero, para vos ingresar a Betel, que es este edificio, vos tenés que ser tremendo testi, ¿me entendés? O sea, no puede ir cualquiera, no puede ir un publicador berretín, un recién bautizado. Vos tenés que cumplir con tus responsabilidades. Te van a ir dando diferentes privilegios, desde lavar el baño hasta tener el micrófono, hasta dar un discurso. Y si vos todo eso lo vas cumpliendo y vas ganando las partidas, vas farmeando ahí adentro. Y si te va bien, después puedes aplicar para el sistema de partners de los testigos de Jehová. Vos vas básicamente acá adentro para ayudar a la organización, desde imprimir los folletos que ellos dan, imprimir las Biblias, hacer las publicaciones. La producción del contenido está acá. Hasta acá todo bien, o sea, no hay ningún problema. En realidad sí hay unos cuantos. El primero, o el que se me escapa de la boca de decirlo, es que no te pagan nada. Vos no ganás nada de plata y tenés que estar internado acá 6 días. Vos vivís 6 días, ellos te dan la comida, una buena te dan la comida, y te dejan salir los domingos para que vayas a ver a tu familia. El problema de esto específicamente es que vos estás trabajando gratis para ellos, creyendo de que le estás sirviendo a Dios, cuando le estás sirviendo a estos tipos de acá arriba, que se están llevando toda la plata que vos generás acá, porque el contenido que vos generás acá es para atraer adeptos a tu secta. Vamos a ponernos el ejemplo de los bomberos. Los tipos lo hacen gratis, es un servicio a la comunidad. Acá se te vende como que estás haciendo un servicio a la comunidad, aunque no lo estás haciendo. Esto es trabajo explotador no registrado. Les voy a contar una anécdota de lo que sucede en Chile que me dio, pero muchísima bronca. La organización de los testigos les pidió que saquen el carnet de indigente, porque Chile, si mal no tengo entendido, ahora voy a buscar la noticia, la voy a editar en pospo, pero Chile te da un carnet de indigente para que vos puedas ir o a los colectivos o podés tener una atención médica pública básica. Entonces los tipos, primero que nada, tienen trabajadores que les hacen sacar el carnet de indigentes para que ellos no paguen seguro médico, porque así de ratas y así de basura son estos tipos de acá. Y no solo eso, lo que sucede en las congregaciones, hay veces que se dan comunicados donde se pide a la comunidad, a los miembros de comunidad, diferentes cosas que necesitan. ¿Se acuerdan cuando yo dije que necesitan donaciones para cubrir el crédito? Que nunca lo van a decir de esta manera, pero te lo van a dibujar con otras palabras. Bueno, miren este documento que les voy a dejar acá. Básicamente, los locos están pidiendo médicos, psicólogos, terapeutas. Y primero que nada, yo dije, pero acá hay algo raro. Porque ¿por qué están pidiendo psicólogos si es que ellos están bendecidos por Dios, básicamente? Ellos siempre hablan de que están totalmente felices, que no tienen ningún problema, que Dios todo lo puede y todo lo hace, y están pidiendo psicólogos y médicos. Voluntarios, me comunico con esta energía porque es algo que me da mucha bronca realmente, el abuso general que hacen estos locos. El cuerpo gobernante, porque siempre esquema piramidal, de arriba para abajo la información, pide estos voluntarios porque esta gente acá de Betel se les está muriendo, se están volviendo locos, están teniendo problemas psicológicos, pero de nuevo, en vez de pagarle los tratamientos necesarios, desde medicina hasta psicología, lo que hacen los tipos es querer sacarlo gratis de nuevo. Y esto es algo bastante curioso, porque los testigos de Jehová, y cualquiera que lo haya sido en algún momento dado de la historia, sabe que ellos siempre desalentaron los esfuerzos de los testigos de Jehová por convertirse en profesionales. Pero ahora los están solicitando a estos profesionales. Me parece muy turbio, y creo que es algo que debería cada testigo investigarlo por su cuenta. Querete un poquito, querete un poquito, investigalo, porque no mereces estar ahí. Realmente, no es que sos un pecador, un hombre imperfecto, alguien que debe morir por pecados pasados. No, sos otro animal que está acá en este planeta, y de pedo que somos un poco conscientes y podemos pensar un poco. Date ese gusto de pensar y por favor investiga eso. No me creas a mí, yo no soy nadie, pero investiga por tu cuenta, vos tendrás tus medios y vos sabrás. Quiero agradecerles por todo el apoyo que tuvieron en los últimos videos. Estamos creciendo una bocha y les estoy preparando algo muy especial para los 50.000 seguidores, así que si querés dejar qué te gustaría comer acá abajo en los comentarios. Bueno, si me seguís en Instagram ya te enteraste, vieja. Pero nada, voy a editar este video, loco, y a subir otro.